Saludos a todos y todas. Gracias a las y los coordinadores y profesores de la Maestría de Salud Colectiva por permitirme compartir avances de una investigación histórica sobre la salud en Venezuela. Revisaremos brevemente la primera parte de esta historia. Nos pasearemos por la salud en la colonia, el siglo XVIII, el siglo XIX y una parte del siglo XX. Este es un trabajo preliminar mucho más amplio que venimos realizando desde la Vicepresidencia de la República con algunos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Cuando nos hablan de la historia de la salud pública es porque veladamente también existe la historia de la salud privada. Es necesario revisar la historia de la salud en Venezuela desde una mirada decolonial, considerando el contexto geopolítico dentro del sistema mundo. La mayoría de los documentos revisados nos narran la historia de la salud con una falsa neutralidad, por lo que es necesario hacer la revisión bajo el pensamiento crítico. La historia de la salud en Venezuela es similar a las de otros países. Esto sugiere que sus orígenes podrían estar influenciados por las mismas fuerzas. Además, la historia está totalmente fragmentada, que si la logramos integrar nos puede dar cuenta de la historia de la salud en Venezuela. La salud en la colonia. No se tiene detalles de la medicina de los aborígenes. Esta población se vio mermada por el genocidio y por epidemias de peste, tifus, tuberculosis, fiebre amarilla, malaria, entre otros. Enfermedades estas traídas en su mayoría del viejo continente. Hay diferencias entre los autores respecto a la procedencia de algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, mientras unos plantean que la malaria es originaria de nuestra región, otros señalan que los parásitos fueron traídos por los europeos y africanos a América, en donde encontraron los zancudos transmisores. Los primeros medicamentos que los hombres han empleado, por supuesto, han sido las plantas. Además, la medicina debió mezclarse con la europea y la africana. Los indígenas tenían y tienen sus métodos higiénicos para liberarse de algunos males y sufrimientos, como el bañarse varias veces al día por aseo, recreación y fines terapéuticos. También tenían y tienen las prácticas de cubrir su cuerpo con algún barniz que lo protege de las mordeduras o picaduras. Lo cierto es que debemos conocer más de nuestros orígenes, con la maravillosa ventaja de que existe en el país aproximadamente 40 culturas indígenas que conservan sus tradiciones, creencias y cosmovisión, aunado a un marco constitucional donde se les reconoce sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, sus derechos a la salud y la vida. De ellos tenemos mucho que aprender, pero mucha deuda que saldar. La antropología, la etnografía y las ciencias sociales han realizado estudios que, aunque con los objetivos académicos de países centrales, proporcionan mucha información que desde una mirada decolonial y con la participación protagónica de los pueblos originarios permitirá construir nuevas categorías para el vivir bien y en armonía con la naturaleza. Algunos de estos estudios son la compilación de 6 tomos titulados Los aborígenes de Venezuela, publicado desde 1980 hasta el 2018, que nos ofrece una visión general de los indígenas. También está El desarrollo de un pensamiento estratégico en las políticas públicas por la calidad de vida y salud, publicado en 2002, con un enfoque de etnias como esfuerzo para la construcción de políticas inclusivas, donde las necesidades sociales son vistas como derecho. Y los 2 tomos denominados Salud Indígena, publicados en el 2007, que estudia el proceso salud-enfermedad de 12 culturas originarias de los llanos, orientes, Amazonas, Bolívar y Guayana, bajo un enfoque más integral. Volviendo a la colonia, el hecho es que desde 1677 fueron instituidos los cordones sanitarios. Ya para 1671 se conocía que las entradas a las epidemias eran a través de los puertos. Por ello se realizaban inspecciones sanitarias en cada uno de estos sitios. Vamos a ver la visión de la medicina para ese entonces. Se consideró que la medicina tenía varias etapas. La instintiva, donde el hombre, al igual que los animales, usaban remedios y prácticas higiénicas. La teúrgica, donde el origen de la enfermedad era causada por los dioses buenos como un castigo o por los dioses malos por odio, por los hombres enemigos que realizaban hechizos y magias y por los espíritus que aparecían en sueños y alucinaciones. Por tanto, la terapéutica era la oración, los ruegos y la magia, ordenados por el médico mago, el sacerdote mago, el brujo o el hechicero.
Luego está la medicina empírica, no experimental, que emplea procedimientos cuya eficacia se van acumulando. Y por último, la medicina científica, donde todos los hechos son observados, analizados, comprobados y sometidos a experimentos. Por supuesto, estas prácticas se podían dar también en forma simultánea. Ahora, el protomedicato y la iglesia. En este contexto, donde el ejercicio médico era una práctica mágica religiosa, donde según Vargas, los títulos que presentaban los médicos eran una mezcla de ignorancia y osadía revestido de tono altivo y petulante, donde la experiencia no tenía otra cosa que la superchería, la avidez de la ganancia y la inconsideración con que se metían a tratar a la salud y la vida de sus semejantes, nace el protomedicato, para regular el ejercicio médico y reprimir a quienes lo ejercían de forma ilegal. Por tanto, el protomédico tenía varios títulos, entre los cuales se encontraba el de examinador y juez mayor de todos los médicos, cirujanos, boticarios, algebristas, oculistas, destiladores, entre otros, y de todo lo que se relacionase con la salud pública, además de formar parte de la Universidad de Caracas. Para esta época, la medicina era una actividad indigna, ejercida por médicos forasteros, empíricos y curanderos criollos, entre los cuales predominaban los pardos, con el uso exclusivo de la cirugía. Campins, en 1763, crea los primeros estudios formales de medicina y vence el prejuicio de que esta era una profesión para la clase social baja, por lo que solo van a tener acceso a los estudios las élites. El protomedicato duró 50 años, hasta que en 1827 el Libertador proclamó el reglamento de la universidad, estableció que los rectores podían ser médicos y creó la Facultad de Medicina. En cuanto a los hospitales u hospicios, su construcción comenzó a partir del siglo XVII. Eran concebidos como instituciones para consuelo de enfermos pobres, en su mayoría con afecciones crónicas. Era una antesala a la muerte. Allí cuidaban más el alma que el cuerpo. En relación a los pacientes pudientes, eran tratados en sus hogares por sus familiares y sirvientes. Veamos cómo era la categoría de la asistencia. Según el sistema administrativo que rigió estas instituciones, es decir, si los recursos provenían de la generosidad cristiana o de la economía laica, los hospicios se podían clasificar en hospitales reales, hospitales no oficiales o privados y obras benéficas. Archila señaló que la iniciativa privada se exterioriza en su manera más pura, la cristiana. Luego aparece entrelazada con la filantropía, sentimiento que no está exento de egoísmo personal. Por tanto, el carácter anónimo está sustituido por alguno de ostentación. Estos hospederos, dependiendo de si estaban dirigidos a hombres, mujeres o niños, contaban con sala principal, sala para tratamiento de pacientes con sífilis, sala para presos o reos, para tuberculosos, para pacientes con viruelas, para pecadoras públicas, sala para militares y para inválidos, entre otros, pero no contaba con médicos. Por otra parte, el cuidado de los enfermos se realizaba de forma empírica por miembros de organizaciones religiosas, damas de la nobleza criolla, curanderos y familiares. Volviendo a las actividades preventivas, en 1804 se creó la Junta Central de Vacunación para la Viruela. Aunque hay divergencia entre autores de su éxito o no, se puede decir que producto de sus resultados, Andrés Bello escribió el poema Venezuela Consolada. En 1817 se creó la Junta Superior de Sanidad, con el criterio de que los primeros cuidados del gobierno es la conservación de la salud de los pueblos. Sin embargo, es evidente que en estos tiempos no se conocían las etiologías de las enfermedades, por tanto, no eran tratadas, sino que se controlaba su expansión a través de la implementación de juntas sanitarias u organismos políticos sanitarios que no contaban con médicos y que limitaban su actuación al plano jurídico-administrativo procesal, emitiendo leyes y coordinando sistemas profilácticos y de protección basados en el aislamiento a través de la aplicación de cordones sanitarios y lazaretos, la vigilancia y la policía sanitaria. La situación durante la Guerra de Independencia. Además de las enfermedades ya preexistentes, el hambre y la desnutrición, se agregan las heridas de guerras. En los primeros años, eran muy pocos los médicos al servicio del ejército patriota, con bajo nivel científico y profesional, pero el contacto directo con enfermos y heridos y la constante práctica no solo les permitió verificar la teoría con la práctica, sino también mejorar su nivel profesional y científico.
Los venezolanos que ejercieron la medicina y la cirugía fueron médicos que habían obtenido su título en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, médicos romancistas que no conocían el latín enseñado en la universidad y hablaban solo español, y el grupo de personas heterogéneas que ejercían la medicina, cirugía, odontología y farmacia, como son curiosos, brujos, comadronas, yerbateros y barberos, entre otros. Bolívar, su visión de salud y de seguridad social. Es realmente impresionante lo visionario de nuestro libertador Simón Bolívar, que no solo en 1819 orienta a los legisladores para que consideren en el marco de las leyes el sistema de seguridad social, la educación, las artes, los servicios, para corregir las desigualdades políticas y sociales, sino que dictamina una serie de leyes y reglamentos en cumplimiento de este mandato. Entre estas normas se encuentran reglamentos de hospitales donde establece la organización de los mismos, creación de cargos para dirigir estas instituciones, mejora de los sueldos para el personal de salud, establecimiento de pensiones, mejora de la instrucción pública, entierro de los muertos en los cementerios y creación de la Facultad de Medicina, como ya les señalé anteriormente. En este contexto, en 1827, el doctor José María Vargas fue elegido por el claustro universitario como rector de la universidad y fue el responsable de hacer viables los nuevos estudios. Hay autores que señalan que con la reforma liderizada por Vargas se cierra en el país la etapa colonial universitaria y se inicia la medicina racional anatomoclínica. Algunos adelantos del siglo XIX. Es evidente que durante el siglo XIX se realizaron muchos adelantos en la cirugía y la medicina, como la primera cesárea, el uso del estetoscopio, la relación de la fiebre amarilla y la malaria con el mosquito, diagnósticos y tratamiento de embarazos ectópicos, la aplicación de las primeras medidas antisépticas, entre otros. Pero gran parte de la población no tenía acceso a estos, ya que la asistencia médica era un beneficio para pocos. Por eso, no extraña que al desencadenarse la Guerra Federal, Ezequiel Zamora haya exclamado: pedimos salud gratuita para todos y tierras para quienes trabajen, tierra y hombres libres. En 1891 se inaugura el Hospital Vargas de Caracas, obra de extraordinario avance para la época, en donde fueron llevados todos los pacientes que se encontraban en aquel entonces en los pocos hospederos existentes en la ciudad. Para ese periodo, nuestro enfoque sobre el salud y enfermedad estuvo muy influenciado por las escuelas francesas. Francia se encontraba en su mejor momento respecto a los avances de salud por la labor, entre otros, de Claude Bernal, padre de la medicina experimental, y Louis Pasteur, padre de la bacteriología. Y en nuestro país, estas influencias se manifestaron a través de varios médicos venezolanos formados en Europa y que se hacían llamar la generación renovadora. Podría decirse que con la creación del Hospital Vargas se valoró la atención de la población en el espacio público. Sin embargo, detrás de esta priorización se gestionaba lo privado, ya que se van consolidando iniciativas como la creación de la clínica privada Luis Racetti. A finales del siglo XIX, los datos demográficos y el censo eran imprecisos. No existía una organización sanitaria, no se tenía información epidemiológica y habían pocos médicos. La salud en el siglo XX. Ya para estos años, Venezuela se convirtió en país petrolero y la filantropía sanitaria es asumida por agentes vinculados a las grandes transnacionales, a fin de facilitar el desarrollo de los enclaves económicos norteamericanos en América Latina y en nuestro caso particular en Venezuela. Es importante resaltar que en 1851 se dio en Francia la primera conferencia sanitaria internacional, con la participación de otros países del centro, a objeto de crear una convención sanitaria internacional para organizarse internacionalmente en la lucha en común contra las enfermedades epidémicas, pues aún no se conocía su etiología. Para estos momentos se seguía pensando que las enfermedades agudas, febriles, purulentas y contagiosas eran producidas por los miasmas, partículas pútridas que surgían de la tierra en descomposición y provocaban la corrupción del aire envenenándolo, para lo cual había que tomar medidas en las puertas de entrada de estas enfermedades, que a su vez obstaculizaban el comercio internacional.
Pero por no llegar a acuerdos técnicos en cuanto a criterios y conocimientos sobre la forma de lucha contra estas enfermedades, pasaron 62 años para suscribir una convención que reglamentara la cuarentena solo del cólera y la peste. En 1880 se da en los Estados Unidos la Quinta Conferencia Sanitaria Internacional, y a pesar de los pocos avances de estas respecto a su objetivo originario, impulsó en Latinoamérica la conformación de las Conferencias Sanitarias Internacionales de las Repúblicas Americanas, por medio de los cuales promovió, a través de la Fundación Rockefeller, la organización sanitaria en nuestros países. El nacimiento de las instituciones sanitarias. Como hemos visto, no existía en el país un servicio nacional dedicado a atender los problemas de salud. Lo primero que se creó fue la Comisión de Higiene, que 10 meses después fue sustituida por la Dirección de Higiene y Salubridad Pública, dirigida a la defensa contra la peste bubónica y la fiebre amarilla. Posteriormente, y por recomendaciones de la Oficina Sanitaria Internacional, para 1911 se creó la Oficina Sanitaria Nacional adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, que centralizó algunas actividades que hacían instituciones de carácter local. En 1912 se dictó la primera Ley Sanitaria Nacional, que solo cubrió algunos de los problemas de salud presentes en la época. En 1914 comenzó la explotación comercial de petróleo y compañías extranjeras exploraron el territorio nacional estableciendo campamentos y fundando poblados. Estas compañías trajeron consigo las experiencias obtenidas en Centroamérica y de la zona del Canal de Panamá, en contra de algunas epidemias como la fiebre amarilla y la malaria. Una de las acciones de la Oficina Sanitaria fue en 1916, donde utilizó el petróleo a gran escala como larvicida, derramándose en las lagunas que bordeaban a la población de Ciudad Bolívar. Entre 1926 y 1927, el país tuvo como jefe de ingeniería sanitaria a un funcionario de la Fundación Rockefeller. Y en 1930 se creó el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría en el marco de las recomendaciones formuladas en la 8ª Conferencia Sanitaria Panamericana de 1927. Se puede decir que entre 1906 y 1935 la situación se caracterizó por grandes inversiones norteamericanas que controlaban la explotación petrolera de oro, cobre, electricidad, ferrocarriles, telefónicas. Se fue centralizando el poder sanitario nacional, énfasis en la lucha contra las endemias e influencia determinante de la Fundación Rockefeller. La visión de salud en este momento la podemos recoger en los escritos del Ministerio de Obras Públicas. La misma estuvo centrada entre comillas, en el progreso. Periodo de 1936 a 1940. En 1936 se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y es nombrado como ministro el doctor Enrique Tejera. 4 meses después se promulga la Ley de Defensa contra el Paludismo, motivo por el cual renunció el ministro, siendo nombrado el doctor Santos Dominici. La Ley de Defensa contra el Paludismo estableció la creación de una importante dirección de malariología asesorada en su organización y funcionamiento por la organización Rockefeller y la creación de la Escuela de Malariología. En este año también se elaboró el primer Plan Nacional de Hospitales, auspiciado por el propio Ministerio de Sanidad, pero predominaba la doctrina hídrica, base teórica de los desintegralistas que se oponían a que dicho ministerio asumiera la atención curativa. Esta doctrina estableció la completa separación administrativa de los programas de higiene de la comunidad y los cuidados médicos. Por tanto, el ministerio tuvo una organización hipertrofiada de la sanidad, de la prevención, de la salubridad, de la higiene, en donde incluso se enviaron estudiantes a los Estados Unidos para que conocieran, vivieran y aplicaran sus experiencias en el país. Al mismo tiempo, y a pesar de los esfuerzos integracionistas, la asistencia social fue vista como beneficencia, ayuda para pobres, en la cual la administración de los hospitales no era competencia del gobierno central, sino de los estados y municipios. Por tanto,
era aplicable el ejercicio privado. Fue una visión miope, aunque su nombre, como Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, englobaba una visión integral que sus primeros ministros intentaron impulsar. Es de señalar que para la época coexistió una atención médica lucrativa de poca cobertura. La Fundación Rockefeller también desarrolló un amplio programa de becas que llevó a Inglaterra y Estados Unidos a la mayoría de quienes asumieron cargos en la Organización Sanitaria Nacional. El periodo de 1941 a 1945. Esta época fue considerada de oro para la medicina preventiva y la más ortodoxa en relación con los hospitales. Estos últimos, en su mayoría, seguían siendo municipales o privados. En 1944 se fundó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como conquista sindical adscrito al Ministerio del Trabajo, con una cobertura limitada. Este contrataba servicios a las clínicas privadas y en principio a algunos hospitales públicos, pero los resultados de estos últimos no fueron los más satisfactorios. Es de señalar que el Seguro Social era el que transfería la mayor cantidad de fondos al sector privado. Periodo de 1945 a 1948. En 1945 se establecieron las regiones sanitarias, pero además se creó la Comisión Nacional Planificadora de Institutos Médicos y Hospitales. Y en 1946 se crea el Instituto Nacional de Hospitales, iniciándose así la nacionalización de estos centros de atención, que consistió en la entrega de hospitales bajo la dirección de gobernaciones y municipios al gobierno central. No se tomó decisión respecto al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ni sobre el ejercicio privado. Y en 1947, la nueva Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y el establecimiento por el Estado de servicios necesarios para la prevención y el tratamiento. Asimismo, en forma progresiva, un sistema amplio y eficiente de seguridad social y el fomento en la construcción de viviendas. Conclusiones de la primera parte. Comparto algunas conclusiones de esta primera parte de la historia de la salud en Venezuela, que modestamente espero contribuyan a las reflexiones que hemos venido haciendo hasta ahora en lo que va de la maestría y al debate. Primero, el origen de la higiene y la salubridad surge en respuesta a enfermedades epidémicas que a lo largo de nuestra historia nos han afectado. Segundo, a pesar del foco académico en personajes foráneos como Bismarck y Bedbury, puede afirmarse que Bolívar y Zamora son precursores en la promoción de servicios sanitarios públicos, gratuitos y universales. Tercero, desde la colonia han estado separadas tanto las acciones preventivas, salubridad, higiene, de las curativas, siendo transversalizadas por el tema público-privado. Cuarto, la atención hospitalaria desde sus orígenes fue privada a través de la caridad, la filantropía y el pago a las personas pudientes para recibir atención. Quinto, en el caso de la higiene, se torna pública cuando se toma conciencia que las medidas no tienen mayor impacto si solo son aplicadas a los individuos. Por tanto, había que aplicarlas también al colectivo. Creación de cementerios, cloacas, acueductos, entre otros. Sexto, en diferentes épocas, la salud estuvo asignada en el siguiente orden por el aporte de los indígenas, españoles y africanos. Posteriormente hubo una gran influencia de Francia y más recientemente de Estados Unidos. Séptimo, con la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se pone de manifiesto la pugna de dos visiones o doctrinas, la integracionista y la desintegracionista, doctrina hídrica. Octavo, las inversiones sanitarias extranjeras se desarrollaron durante décadas para proteger la salud del pueblo, pero encubiertamente se hacía esto para proteger el comercio internacional y la extracción de materias primas requeridas por las élites de los países centrales. Noveno, la salud no es un proceso supuestamente histórico. Nada del quehacer humano es ahistórico. Lo que ocurre es que por una parte se nos ha tratado de encubrir los verdaderos objetivos y por otro lado
Los profesionales de la medicina están muy poco familiarizados con la historia. Décimo, en resumen, la salud tiene un importantísimo componente histórico. Si buscamos con interés las fuentes necesarias, comprenderemos las motivaciones reales que permiten orientar adecuadamente las políticas públicas en salud. ¿Algunas bibliografías consultadas? Muchas gracias a todos y todas.